Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Marco Pérez, coordinador en México de la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. El día de hoy vamos a transmitir el webinar. Vamos a transmitir el webinar de derechos humanos. Una disculpa por estas fallas técnicas. Ya al parecer ya se resolvió y vamos a dar inicio con este webinar. Es importante dar primero algunos avisos prácticos. Este webinar se está transmitiendo en vivo hoy viernes 11 de agosto del 2016 a las 11 de la mañana hora Ciudad de México. Sin embargo, lo vamos a grabar y lo pueden encontrar en el canal oficial de YouTube de la Red de Pacto Mundial en México. Tenemos más de 100 participantes empresarios registrados, por lo tanto los participantes van a estar en silencio durante todo el webinar. Eso no quiere decir que no puedan participar. En el panel ustedes podrán encontrar un signo de interrogación en el cual ustedes podrán escribir preguntas en el chat. Pueden ser preguntas solamente para nosotros, organizadores, o preguntas abiertas, y nosotros las iremos leyendo para que nuestros ponentes respondan ante ellas. Si ustedes están viendo el webinar grabado, de igual forma quedamos a sus órdenes como Oficina de Pacto Mundial en México, por si tuvieran alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, pues nos puedan contactar, ¿no? Al terminar este webinar va a haber una diapositiva con nuestros datos de contacto aquí en México. También les comento que al terminar este webinar les vamos a hacer llegar una encuesta de retroalimentación. Estas encuestas nos obligan a responder y a ofrecerles servicios de calidad que ustedes merecen. Por favor, ustedes indíquenos ahí, tanto en contenido, en fondo, en forma, eh, experiencia de los panelistas, si se cumplen o no con los objetivos del webinar y sobre todo si a ustedes les resulta de interés para implementarlo en sus empresas, eso es lo más importante. Nosotros estamos transmitiendo, esto es un paréntesis de diferentes computadoras, estamos verificando que se escuche bien, que haya buena señal. Si no, nosotros mismos dejaremos de hablar. Esto para nosotros garantizarles que de la parte de la emisión de la información va saliendo todo de calidad. Si ustedes tuvieran algún problema, sería probablemente la red con la cual estén conectados. Este webinar está programado para que dure 1 hora y es muy ambiciosa nuestra agenda, por eso seré muy breve en esta introducción. Únicamente es importante hacer una mínima reflexión de la función del Pacto Mundial y de las Naciones Unidas hoy en día para el sector privado. Nosotros, Naciones Unidas ofrece diferentes herramientas para implementar buenas prácticas e interesantes modelos de gestión a los negocios, pero estas prácticas se quedarían en el papel por sí mismas. Lo interesante y uno de los activos más importantes del Pacto Mundial es trabajar como red. Nuestro nombre lo dice, Red México, lo pueden ver aquí en nuestro logo. Y por eso nosotros preferimos este webinar integrar estos dos contenidos, tanto la teoría como la práctica. En un inicio, la maestra Elizabeth Hernández, coordinadora de atención al participante de la Red en México del Pacto Mundial, que es quien les acompaña a ustedes, empresas, en todo su proceso administrativo, en su adhesión y participación en la red más grande de sostenibilidad corporativa del planeta, con las Naciones Unidas, el Pacto Mundial, ella les va a presentar en qué consisten diferentes herramientas de implementación de los derechos humanos en la empresa. Les va a presentar específicamente nuestros dos primeros principios, el de cuidar, respetar los derechos humanos en la empresa, y el 2, que dice mucho de la forma en que trabajamos como Pacto Mundial, de no ser cómplices de violaciones, de integrar a toda tu cadena de valor. Vamos a ver la teoría, vamos a ver qué da Naciones Unidas como esta herramienta global basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por qué Naciones le apuesta a que el sector privado encuentre en estos principios un modelo de gestión sustentable y por lo tanto rentable, ¿no? Que le convenga al negocio. Y después, la carne, por así decirlo, de este webinar va a ser encontrar dos diferentes posturas en empresas nacionales, ¿no? Que puede ser una Banamex, uno de los principales bancos nacionales y por lo tanto globales, que Maritere Chavira, con quien tenemos excelente relación, se ha estado participando activamente en los últimos talleres y encuentros, presente un poco esta estrategia de Banamex y cómo responde con su cadena de valor, con sus grupos de interés e incluso con el mercado dando microcréditos. Y también vamos a ver Aeroméxico,
que muchas veces es la cara de México en otros países y tiene una cadena de valor bien importante, y como incluso una misma aerolínea, su estrategia de sostenibilidad no se debe limitar únicamente a prácticas filantrópicas altruistas de voluntariado, sino identificar la responsabilidad que podrían tener. Imagínense ustedes, pongo este tema sobre la mesa, seguramente Adriana lo comentará más adelante, pero imagínense ustedes una aerolínea, la responsabilidad que tiene al transportar o al viajar migrantes de un país a otro. Entonces, sin dudas, son dos empresas que más allá de su razón de ser, pues responden y son un elemento y un actor clave y fundamental para alcanzar el desarrollo. Y hoy en día, con la Agenda 2030, pues estos 17 objetivos para los próximos 15 años, el sector privado en México, específicamente en países en desarrollo como México, pues podemos jugar un papel fundamental. Sin más por el momento, les agradezco la confianza, agradecemos que estén aquí en línea, entonces pues pueden ver aquí la agenda, como les decía, primero vemos la presentación con Elizabeth, después vamos con los dos casos empresariales, el código de conducta de Banamex, como los principios fundamentales del pacto, y el protocolo que tiene específicamente Aeroméxico con la trata de personas. Y así finalmente llegaremos a las preguntas que esperamos aquí de tener buena vinculación con todos ustedes. Pues, adelante, Liz. Muchísimas gracias, Marco, y pues buenos días a todas las personas que están el día de hoy conectadas. Creo que este es uno de los ejes más importantes que tenemos en la iniciativa de Pacto Mundial y creo que vale la pena ahondar un poquito y recapitular la historia, ¿no? Bueno, de dónde vienen los derechos humanos y por qué estas garantías son indispensables para el desarrollo humano. Entonces vamos a iniciar hoy platicando un poquito de esto, después vamos a hablar de los principios rectores de los derechos humanos para las empresas, que es la herramienta que Global Compact comparte con todas las organizaciones adheridas a Pacto para que sea como el ideal para utilizar en este tema de implementación y veremos algunas cuestiones de foros a nivel internacional que están trabajando con ello y con las empresas. Entonces, bueno, como ven en esta lámina, pues bueno, los derechos humanos son esas garantías esenciales que tenemos que tener todos los seres humanos y que debemos de tratar de procurar en las empresas, de tenerlas y que están basadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No andaremos en ello, pero bueno, sabemos que en el tema de Declaración de Derechos Humanos, Eleanor Roosevelt, en su momento después de la Segunda Guerra Mundial, establecieron ciertos derechos humanos que eran 30 y que buscaban garantizar que todas las personas en el mundo tuvieran la misma igualdad de oportunidades, libertad de expresión, derecho a la vida, a la salud y bueno, en este sentido, pues los derechos humanos son los ideales a alcanzar por todas las naciones y que los gobiernos deberían y que firmaron a nivel global estas declaraciones de que se comprometían a velar por ellos. Aquí me gustaría hacer un comentario. Cuando nosotros presentamos como Pacto Mundial los Derechos Humanos, nos preguntan que si estos se suplen o se complementan con los objetivos de desarrollo, con los principios de pacto. Los derechos humanos son intrínsecos del ser humano y esos van a ser perpetuos. Son los mismos derechos hace 70 años en un mundo posguerra mundial y ahora. Simplemente existen nuevas estrategias, como los objetivos de desarrollo sostenible, por ponerlo sobre la mesa, que responden a los derechos humanos, los mismos principios del pacto. Pero estos derechos son intrínsecos de la moral y la dignidad humana y siempre van a ser los mismos derechos humanos. Y aunando a esto que comenta Marco, habría que recalcar que, pues bueno, en este sentido, tanto ricos como pobres, fuertes, débiles, hombres, mujeres, e independientemente de la raza y la religión, deberán de ser tratados de manera igualitaria. Y por eso fueron concebidos en este sentido. Y desde el punto de vista económico, pues bueno, deberíamos estar pensando en un trabajo digno y salarios justos e igualitarios para las personas que trabajan en estas organizaciones. Y aunque estos derechos humanos de algún modo no forman una situación vinculante, es decir, obligatoria para su aplicación, gracias a que todos los gobiernos en el mundo hicieron esta aceptación, tienen un peso a nivel moral para el sector empresarial. Y las Naciones Unidas, pues bueno, han aprobado diferentes tratados a nivel internacional con el objetivo de alcanzar que las empresas también estén reconociendo esa entidad legal, moral y comercial de involucrarse con los seres humanos, pues son los que operan estas empresas y por lo tanto que deberán también de velar en el cumplimiento y que se velen los derechos humanos de sus trabajadores. Como hemos visto, ¿qué se le pide a la empresa desde este punto de vista? Pues bueno, la empresa no puede ser un ente aparte de todo lo que existe en la sociedad, forman parte de esta sociedad y por lo tanto las empresas están llamadas a actuar con el debido respeto y
no infringir en los derechos humanos de los demás. Por lo tanto, estas normas internacionales que se establecieron en años anteriores y que están hoy implementándose a lo largo del mundo, pues bueno, vincula a evitar causas y obviamente prevenir estos casos, y si hubiera algún caso de infringencia de derechos humanos, pues bueno, empezar a implementar medidas y políticas que ayuden a las empresas a derivar estas acciones y pues bueno, hacer un resarcimiento del daño causado por parte de la empresa. Ahora, aquí les presento, por ejemplo, cómo diferentes organizaciones a nivel internacional, en sus diferentes normativas e instrumentos que se han desarrollado a nivel global, vemos que los derechos humanos están presentes en todos ellos. La OIT, la ONU con sus principios rectores, nosotros como Global Compact, la OCDE, los temas de ISO, el GRI, incluso algunos, perdón que no se ve bien la imagen, pero estamos hablando del índice de sostenibilidad de la Bolsa de Valores en Estados Unidos, pues bueno, y nosotros también como en México, todos hemos tenido una relación con los derechos humanos, es decir, estamos buscando que nuestras operaciones como empresas estén normadas bajo estos principios y que todos garanticen este cumplimiento de los derechos humanos. Incluso, por eso les pongo el logo de la G7 que fue en Alemania en el 2015, donde estos estados se comprometieron de manera profunda afirmar y proteger los derechos humanos y las condiciones bajo las cuales las empresas operan en cada uno de estos países. El sector privado obviamente se involucró con estos rectores y obviamente las Naciones Unidas junto con las oficinas del Alto Comisionado han desarrollado para este rubro, pues bueno, estas herramientas para que las empresas puedan velar por ellos. Hoy, como Marco comentaba, los objetivos del desarrollo sostenible también están respondiendo a este tema y me gustaría tal cual leer el párrafo 67 de esta asamblea, lo que se estableció, ¿no? Dice, fomentaremos un sector empresarial dinámico y eficiente, protegiendo al mismo tiempo los derechos laborales y los requisitos sanitarios y ambientales de la conformidad con las normas y los acuerdos internacionales pertinentes y otras iniciativas que están llevando a cabo en esta esfera, como los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos y las normas laborales de organización internacional, la Convención de los Derechos del Niño y los principales acuerdos ambientales multilaterales para que sean parte de ello. Si se dan cuenta, dentro de esta asamblea que se firmó el año anterior, también se vuelve a recalcar la importancia de velar por los derechos humanos y que el sector empresarial tendrá que estar involucrado en este punto. No solamente será labor de los estados, sino también el sector tendrá que responder a este tema. Como ustedes saben, para Pacto Mundial son dos los principios que responden al tema de derechos humanos. Estos dos principios tienen que ver con apoyar y respetar la protección de los derechos humanos en todo el sector empresarial y en su cadena de valor. Y por lo tanto, en un segundo sería no ser cómplice del abuso o violación de ellos en sus cadenas de valor. Y por esto es muy importante explicar que la cadena de valor se convierte en un hecho fundamental, pues las operaciones de la empresa pueden también incidir en la violación de derechos humanos a terceros, ya sea incluso en aquellas empresas a nivel internacional o multinacionales donde tienen operaciones en otros países, pues bueno, también aquí viene un tema importante y vamos a hablar más adelante de que aunque pueda resultar difícil para la empresa poder encontrar en qué momentos hay violación de derechos humanos a lo largo de su cadena de valor, es necesario indicar dónde hay violaciones de derechos humanos, investigar y por lo tanto no ser cómplice de ello. Como tal, ¿qué es lo que puede hacer una empresa para iniciar este proceso de, bueno, qué tiene que ver con derechos humanos? Y algunos de ustedes puede ser que ya hubieran entrado a esta herramienta de autoevaluación. Como ustedes saben, el Six Sigma habla primero de una autoevaluación dentro de la empresa en sus 4 ejes. Muchas empresas, como son nuevas el día de hoy, vamos a entrar nada más de un minutito, nada más para que conozcan esta herramienta. Esta herramienta lo que hace es permitirles entender qué es lo que se espera que la empresa cubra de derechos humanos dentro de sus labores. Entonces, por ejemplo, hay un sector que habla de salud y seguridad, otro tendrá que ver con horarios, salarios y licencias que se usan dentro de la operación de la empresa, el trato justo, impactos en la comunidad, administración de sus productos o servicios, dependiendo la empresa y el riesgo que tiene para el país. Voy a entrar, por ejemplo, al que tiene que ver con salud y seguridad, y lo que van a encontrar aquí en esta herramienta de evaluación son preguntas que le hacen a la empresa sobre cómo está velando por los temas de salud y seguridad. Me voy a esperar para que pueda abrir la página. Está un poco lento, una disculpa.
Y pues bueno, por ejemplo, aquí encuentran algunas de las preguntas que se hace. La empresa está segura de que sus trabajadores cuenten con instalaciones de trabajo seguras, apropiadas y sanitarias. Y entonces, bueno, la empresa puede ir contestando a esta encuesta sobre cómo lo está haciendo. Por ejemplo, si yo le pongo acerca de esta pregunta, pues bueno, ¿qué significa tener una instalación segura? Y entonces aquí en esta herramienta pueden encontrar algunas de las herramientas, incluso convenios que se establecieron a nivel internacional sobre cómo debería de ser una instalación segura de acuerdo al sector al que ustedes están laborando. Y conforme van respondiendo, ustedes van encontrando, pues se va desarrollando estudios de materialidad del que habíamos platicado, ¿no? Yo les invito a, como al sector empresarial, es muy larga la encuesta, a entrar a la página, poder ver cada una de las preguntas para que, para empezar, puedan tener una autoevaluación sobre cómo está su empresa en temas de derechos humanos. Una vez que, pues bueno, la empresa ya hizo esta autoevaluación con esta serie de preguntas, pues bueno, tendrá en este sentido algunas ideas sobre cuáles son sus áreas de oportunidad y dónde están los impactos que está teniendo la empresa y que deberá de velar por el tema de esto. Ahora, ¿cuál es la herramienta que Global Compact les ofrece y que se hizo en conjunto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos? Es esta, los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos. Es una herramienta pública que ustedes incluso si la ponen en Google y la buscan tal cual bajo ese número lo van a encontrar. Dentro de la página de Global Compact a nivel internacional la encuentran en varios idiomas. ¿Y qué es lo que establece, cuál es el objetivo de esta herramienta? Tres. Primero, proteger los derechos humanos, respetarlo en toda medida. Y en el caso, como les había comentado, de que una empresa estuviera teniendo infracciones en derechos humanos, pues bueno, establece algunas políticas o ideas sobre cómo puede remediar estas violaciones de derechos humanos. Ahora, esta guía está basada en 31 principios que tienen connotaciones importantes respecto a 3 puntos. Esta lámina, les comparto, nos la comparte el centro regional, donde se explicó cómo se iban estableciendo estos pilares para la herramienta. Son 3, estamos hablando del Estado, de la empresa y cuando ya se es víctima de violación de derechos humanos. Y estos 3 pilares responden a ciertas necesidades, actores que se deberían de hacer y qué acciones deben de establecer. Sabemos que el Estado, ¿cuál es su función? Pues velar y proteger porque los derechos humanos se cumplan y en todo caso poner un marco legislativo en el que las empresas puedan operar y que obvio establezca políticas, legislación, regulaciones para que las empresas eviten la violación de derechos humanos. México tiene avances importantes en este sector, falta mucho todavía por hacer, pero bueno, sí hay marcos importantes y México ha firmado convenios a nivel internacional que están respondiendo a esto a través de la Secretaría del Trabajo. En el sentido de la empresa, pues bueno, que debe buscar proteger y respetar evidentemente esas políticas bajo las cuales está operando en el país, ¿no? Y obviamente no solamente están preguntándole a la empresa si realmente lo está respetando con las personas que están dentro de su organización, sino también implica verificar que su cadena de valor y sus relaciones comerciales no estén siendo infractores de derechos humanos. Y por lo tanto se invita a que tenga un enfoque debido a diligencias, que su planeación esté establecida en este sentido y por lo tanto después de este análisis de materialidad y la autoevaluación que les acabamos de compartir, pueda abordar esos aspectos o impactos negativos que puede encontrar en su cadena de valor o que incluso dentro de su organización pudieran reconocer como infracciones a derechos humanos. Y en el último rubro, pues bueno, dice, ¿qué se puede hacer? Perdón, una disculpa. Y bueno, ¿qué es lo que establece? Pues bueno, ¿qué pasa cuando son víctimas, no? Entonces, bueno, esta herramienta les ayuda a remediar y tener mejor acceso a aquellos casos donde hay abuso de derechos humanos y les da algunas ideas como cómo la empresa debe buscar tener mecanismos judiciales y no judiciales para no cometer y no ser abuso, no impedir el proceso de investigación y pues bueno, por lo tanto establecer cómo va a remediar en este sentido los daños que hubiera causado en sus operaciones la empresa. Ahora, como ustedes se darán cuenta, esta herramienta está buscando tener un enfoque preventivo, o sea, nunca va a ser
no va a tener un establecimiento de decir, bueno, pues, ¿qué se hace cuando hay daño? ¿No? O sea, la herramienta busca que las empresas tengan un enfoque de prevenir, de evitar ese incumplimiento de derechos humanos y no ser partícipes en este sentido de acciones que pudieran dañar a otras personas. El principio básico será nunca hacer daño, ¿no? Nunca hacer daño ni en mis operaciones ni en mi cadena de valor a terceros y por lo tanto estos aspectos en mis operaciones puede ser que ya estén considerados de manera clara en la empresa. Muchas empresas ya tienen códigos de conducta, pueden tener que dentro de su organización ya temas que ya estén viendo por la salud, los horarios y demás de sus empleados y por lo tanto estén ya muy permeados en su cultura organizacional. Pero esta cultura organizacional debería tratar de ampliarse a otros y por eso es que invitamos a las empresas a que su cadena de valor, estas políticas ya estén permeando a unos terceros, sobre todo a aquellas personas que podemos encontrar en vulnerabilidad, llámese pobreza, discapacidad o incluso cuando hablamos de trata de personas o de esclavitud moderna, deberíamos de estar buscando cuáles son aquellos puntos, focos rojos que deberíamos estar considerando en la cadena de valor. Y pues bueno, ¿cuál es el fundamento de estos principios rectores? Pues bueno, lo que invita a las empresas es a cumplir, y aquí tal cual está sacado del principio número 15, de los 30 que les comenté, este es el 15, y lo que llama es que la empresa deberá tener un compromiso político de cumplir y respetar los derechos humanos, es decir, debe venir desde la cabeza del director general y por lo tanto deberá establecer cuáles son las medidas, las políticas que van a estar velando por estos derechos humanos. Y en este sentido, abordar obviamente aquellos impactos que pudiera tener la empresa en la violación de derechos humanos y también establecer qué procesos se deben de seguir cuando hay una infracción en este sentido. Es amplia la herramienta, o sea, viene muy enfocado también a temas jurídicos, les va a ayudar sobre todo a aquellas organizaciones que pudieran encontrar sí casos de diligencias que se tengan que tomar y les puede servir en este sentido para pues, establecer algunos mecanismos de prevención y también pues, de solución cuando se hubiera el caso. ¿Qué compromiso político pueden encontrar en las empresas? Aquí les establecemos un diagrama que les puede servir sobre cómo deben de hacer este seguimiento para cómo hacer una evaluación sobre el respeto de los derechos humanos. Primero, como lo están viendo, pues bueno, es evaluar cuáles son los impactos, establecer cuáles van a ser las acciones para resarcir los daños, cómo se va a dar ese seguimiento y monitoreo y muy importante y que lo comenta la herramienta durante todos los 30 niveles es cómo va a comunicar la empresa que está haciendo parte. Y en esto me gustaría ahondar un poquito porque la semana pasada tuvimos un webinar con Dante, que él es comisionado de derechos humanos, nos platicaba en este sentido que muchas de las empresas han encontrado pues que realmente no están informando sobre si realmente están teniendo violación de derechos humanos, no en su empresa, sino en su cadena de valor. Habían encontrado en un último estudio que se hizo que encontraban que la mayor parte de los impactos negativos estaba en su cadena de valor, un 90-10, es decir, no está en el 90% de las operaciones propias de la empresa, sino estaba en el 10%, es decir, en ese 10% donde la cadena de impactos venía y que no eran de manera directa de las operaciones de la empresa, sino de manera indirecta, es decir, en su cadena de valor, en sus operaciones mismas, porque no podían garantizar que los derechos humanos estuvieran cumpliéndose en todo este sentido. Y pues bueno, la herramienta llama a comunicar a las empresas dónde están estas áreas de oportunidad y cómo deben de involucrarse con estas partes interesadas para la red de mediación. Muchas empresas no quieren comunicar o probablemente tienen miedo de comunicar en cómo están haciendo este sentido. Aquí presentamos algunos casos de empresas cómo están comunicando el tema de derechos humanos y él decía incluso, ¿no? O sea, no querramos maquillar lo que está pasando en derechos humanos, ¿no? Seamos realistas, tratemos de comunicar que a lo mejor hemos encontrado unas áreas de oportunidad y que estamos tratando de trabajar en ellas, porque se habían encontrado con esto, ¿no? O sea, que en el tema de implementación de derechos humanos debemos de tener el conocimiento de que a lo mejor sí hay focos rojos y tenemos que comunicarlo en nuestros informes de sostenibilidad, decir que sí estamos encontrando áreas de oportunidad y que ya estamos trabajando con nuestra cadena de valor en este sentido. Ahora, cuando ya se encuentra que hay un tema de daño en nuestra cadena de suministro, pues bueno, ¿qué se puede hacer? Y cuando hay gran debilidad en cuanto a los impactos, cuando llegan a ser indirectos y pues no están siendo gestionados por ellos mismos, sino son a través de terceros, se cree en la mayor parte de los casos en las empresas
que pues no es mi culpa, ¿no? O sea, decir, bueno, pues yo no puedo hacer nada, tengo poco trabajo en ello y pues creo que tengo a lo mejor poca responsabilidad. Sin embargo, nos presentaban que hace un año en el foro de Consumers World Forum, donde están los 400 retailers más importantes del mundo y donde en este consejo están los 50 que más venden a nivel mundial, llámese P&G, Unilever, Nestlé, encontraron que pues no es que no se pueda, más bien es que no queremos ver cuáles son los daños que estamos teniendo en nuestra cadena de valor. Y ellos comentaron en este foro que pues iban a hacer un grupo en consenso donde iban a empezar a trabajar la erradicación de nuevas formas de esclavitud en el trabajo y trabajo infantil. Porque se dieron cuenta que cuando uno como empresa trata de trabajar en sectores pequeños, pues el impacto que puedas tener en tu cadena de valor va a ser mínimo hablando de estos temas. Cuando estamos hablando de trabajo forzoso y trabajo infantil, pues es muy complicado porque pues tu impacto será muy pequeño. En este foro se acordó que todas estas 50 retailers más importantes trabajaran en conjunto para evitarlo, con el sentido de no volver a contratar, evidentemente, a incluso países en el tema multinacionales que estuvieran infringiendo derechos humanos o que su marco legislativo no estuviera apropiado a estas medidas individuales para poder resarcir el daño. Entonces, hablaban en este sentido de que había que tomar medidas ya de impacto mayor. Es decir, si nosotros 50 como retailers nos ponemos de acuerdo y decimos que en tal país están violando derechos humanos, era que nadie en ese sentido iba a ese país a tratar de comprar o tener alguna cadena con ellos para evitar el trabajo infantil, ¿no? Por ejemplo, en este caso decían en este sentido. Y creo que el trabajo que se puede hacer en conjunto y el impacto que se logra es mayor, porque cuando hay violación de derechos humanos en un país, probablemente, si yo a lo mejor llámese Nestlé, P&G y demás, digo, pues ya no te compro a ti, pues entonces va a venir otro tercero que sí va a decir, pues yo sí te compro, ¿no? O sea, yo sí te quiero vender. Entonces, cuando se hace un bloque común en este sentido, pues bueno, esperemos que en los próximos años tengamos mayores resultados y que, pues bueno, los afectados sean los menores. Y por eso en esto es lo que estábamos hablando, cuando hablamos de daños, pues se tiene que empezar primero por el mayor número de afectados y que tengan mayor afectación en este sentido, llámese trabajo infantil o trabajo forzoso en la cadena de valor. Y algunos puntos de considerar para la implementación de que esta herramienta nos comparte es que el compromiso político de la dirección de la compañía es sumamente relevante para que las acciones resultantes realmente sean incorporadas en la cultura de la empresa. Sin el compromiso político de la dirección será muy complicado poder llevar a cabo todas estas acciones y cuando uno empieza a hacer esta implementación se les invita a escuchar a las personas más vulnerables a través de la cadena de valor. O sea, lo que nos está invitando es que a través de nuestros contratistas y nuestros proveedores empecemos a detectar dónde hay grupos de vulnerabilidad para poder trabajar con ellos y escuchar cuáles son las violaciones que se pueden tener y que la empresa pueda tener un respaldo a ello y que también ayude en la resarcción de los daños, ¿no? Por otro lado, el tema de derechos humanos tiene que ser integrado en el proceso de gestión de riesgos de la empresa como una parte de la estrategia de sostenibilidad. No debe ser tratado como un tema aislado, debe de ser considerado como un tema global. Incluso cuando nosotros vemos en herramientas de autoevaluación de derechos humanos, vamos a ver que se repiten algunos elementos en las preguntas en temas como cuando hablamos de anticorrupción o cuando estoy hablando de estándares laborales, porque es algo integrado, o sea, no va de manera individual y se tiene que ver como un todo. Y otro tema importante es el contexto. O sea, el contexto social de cada uno de los países, pues nunca va a ser lo mismo que hablemos de situaciones de derechos humanos en Tailandia, que en México o que en Sudamérica, porque, pues bueno, responden a diferentes contextos sociales y tendremos que tener entendimiento y que también trabajar con gobierno. Si sabemos que las empresas probablemente en este marco no hay nada legislado, deberíamos de trabajar en estos grupos para empezar a trabajar con un diálogo con el sector público-privado para, pues bueno, poner en un papel cuáles deberían de ser las normas bajo las cuales estas empresas estén operando. Por último, para acabar mi intervención, los invito a entrar a esta página. Esta página es del Alto Comisionado de Derechos Humanos y está destinada a compartir buenas prácticas respecto a derechos humanos y empresa. Van a encontrar sobre todo a nivel internacional qué es lo que se está haciendo, cuáles son los foros a nivel internacional,
Esta Comisión de Derechos Humanos fue establecida en el 2011, tiene 5 miembros de representación regional, donde Dante forma parte, y lo que busca prácticamente es promover estos principios rectores y que sean diseminados en todo el mundo. Y sobre todo, pues bueno, también en este diálogo con los gobiernos, llamar a integrarlos dentro de su gobernanza a nivel global. Y pues bueno, también llama a integrar a toda esta cadena de valor a las empresas para acelerar que las acciones que se están implementando pues sí estén llegando a las empresas. Y pues bueno, los invitamos a entrar a la página y donde pues bueno van a encontrar foros que tengan que ver con temas de derechos humanos y empresa. Pues bueno, sin más, voy a dar la oportunidad ahora a que Adriana y Rodrigo, que están de Aeroméxico, que tienen un proyecto muy interesante sobre trata de personas, nos platiquen de su proyecto. Le agradeceré a Adri si se puede presentar, que nos platique un poquito de su contexto, para que pueda tener presente la audiencia quién es. Recuerdo, Adri, tienes de 15 a 20 minutos para tu presentación y pues te dejo los micrófonos para que puedas hablar. Muchísimas gracias, Elizabeth, y muchísimas gracias también por la invitación. Rodrigo no nos pudo acompañar porque todo el tiempo estamos haciendo relevo. Pues les platicamos un poco sobre Alas del Mundo. El área de responsabilidad social en Aeroméxico sigue siendo muy pequeña a comparación del resto de Aeroméxico. Somos casi, 13,000 empleados. Y el área de responsabilidad somos 2 personas. Entonces ahí está un poco como la noción de que todavía se tiene del área de responsabilidad social. ¿Me podrían ayudar a cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, lo que estamos intentando, o más bien para allá vamos, Responsabilidad Social de Aeroméxico, es construir una estrategia acorde a la Agenda 2030 de Naciones Unidas con el objetivo de generar un impacto positivo en nuestra comunidad a través de un mejor desempeño social, económico y ambiental de Aeroméxico. Y bueno, nuestra visión es ser una aerolínea pionera de la Agenda 2030. Nuestra estrategia la estamos direccionando a sostenibilidad y no como hoy en día se tiene, que es caridad y filantropía. Esto lo tenemos muy claro, que nos vamos a tardar varios años. Y también un poco va alineado a la Agenda 2030, porque hay veces que nos preguntan, bueno, ¿y cómo van a cumplir todos los ODS y todos los principios? Todavía no tenemos las respuestas de todo, es un proceso que vamos a ir trabajando poco a poco, y ahorita nuestra prioridad es que desde a nivel dirección se tome y se adopte la Agenda 2030 como una estrategia o como la estrategia de sostenibilidad que recae en todo Grupo Aeroméxico. Los ejes de incidencia actualmente en responsabilidad social son estos que vienen aquí en la presentación, que es sostenibilidad y medio ambiente, que prácticamente este es nuestro más fuerte y más débil. ¿Por qué? Porque los aviones contaminan bastante, entonces también tenemos que ser parte de la solución. Tráfico y movilidad, que más adelante les platicaré el tema del protocolo de trata. Arte y cultura, ¿por qué? Porque somos una empresa ícono de México. Y educación y desarrollo comunitario, en el sentido de que sean proyectos productivos, que se cierre la cadena, y educación, porque le apostamos que ahí está el futuro de México y del planeta. La siguiente, por favor. El protocolo en contra de la trata de personas. ¿Cómo se generó esto? Hace unos meses, pues en los aviones se trafica, primero, es uno de nuestros ejes principales como responsabilidad social, tráfico y movilidad, tanto positivo como negativo. Negativo en el sentido en que nuestros aviones sabemos que hay tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de especies y bueno, de muchas más problemáticas negativas. Nosotros estamos siendo parte de esa cadena para que se lleve a cabo esa actividad ilícita. Pero al mismo tiempo somos parte de la solución. Y es por eso que decidimos atacar el tema de trata de personas a través de una alianza con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de Operación Bendición. Operación Bendición es una ONG internacional
que está enfocada a atacar este problema a nivel mundial. Y bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, preocupada por velar por los derechos humanos, y en este caso entra directamente la visitaduría número 5, que lo que Aeroméxico nos dimos cuenta de responsabilidad social es que no somos expertos en todos los temas, ¿no? Y ni lo vamos a hacer. Entonces, nosotros nos apoyamos mucho en el Objetivo de Desarrollo Sustentable, el 17, que son alianzas estratégicas. A través de alianzas estratégicas con el tercer sector, que es la sociedad civil organizada, podemos atacar los problemas y que van en nuestros aviones de manera integral y completa y no aislada. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo le hicimos? Hablamos con la CNDH, hablamos con Operación Bendición y nos pusimos como fin último un protocolo de trata de personas. ¿Qué quiere decir un protocolo de trata de personas? Que nuestra gente, que nosotros seamos los ojos para poder identificar víctimas de trata. Por ejemplo, si las personas que están en mostrador, las personas que las sobrecargo notan cierta conducta incoherente, tengan la capacidad de identificar y dar una cierta alarma para que cuando se bajen del avión estas posibles víctimas de trata, pues se les interrogue y sepan, y prácticamente, bueno, pues que no sean víctimas más de trata. Es un proceso, tenemos clarísimo que es un proceso muy largo. Ahorita lo que hemos hecho es una plática de sensibilización interna con empleados de Aeroméxico, de todas las áreas, sobre qué es esto, porque mucha gente no sabe ni qué es, para empezar, los derechos humanos y después el tema de trata de personas, y la CNDH se encargó de que en esas 2 horas, que es muy poco tiempo, pero es una actividad de muchas, empezar a dejar el granito de arena en el tema, como el foco rojo de tema de trata de personas. Después vamos a empezar a hacer capacitaciones con sobrecargos, con ciertos puestos que son claves en este tema dentro de Aeroméxico, sin excluir al resto. O sea, nuestra tirada en responsabilidad social es que los 13,000 empleados sepan que se trata de persona y sepan identificar una víctima de trata y sepan cómo reaccionar y ser parte de la solución. Paralelamente, mientras trabajamos el protocolo de trata de personas, nos estamos apoyando de Delta. ¿Por qué Delta? Porque Delta ya tiene un protocolo de trata. Entonces, apenas estamos en los primeros pasos de ver cómo ellos lo hicieron, cuánto se tardaron, qué leyes aplican, y eso lo vamos a adaptar a la legislación mexicana y adaptarlo a Aeroméxico. Nos encantaría que mañana Volaris, Interjet, todas las aerolíneas tengan su protocolo de trata. Entonces, para que las personas que manejan el tema de trata de personas tengan miedo de subirse a un avión, porque saben que el personal de Aeroméxico los puede identificar y los puede agarrar. Eso por una parte. Obviamente, esto recae completamente en el principio número 1, que es apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. Y respecto al principio número 2, no ser cómplices de abuso de los derechos humanos, es un poco por qué nosotros en Aeroméxico nos empezó a mover el tema. Ahorita podemos decir, suena un poco dramático y a lo mejor internamente de Aeroméxico no suena muy bien, pero somos cómplices de esta cadena de problemáticas que no es solo trata, es especies, que también ahí estamos trabajando con Profepa para dejar muy claro, sobre todo la ruta que viene de China y de Japón, la cantidad de especies prohibidas o en peligro de extinción que vienen en los aviones. Entonces, estamos haciendo campañas de concientización y de la gravedad, y que es algo que se castiga aquí en México. Pero bueno, ese es otro ejemplo que, si quieren, también les podemos platicar. Entonces, en el principio 2, el principio 2 detona el principio 1 dentro de la dinámica de Aeroméxico, y tenemos clarísimo que no vamos a acabar con la problemática de trata, pero podemos contribuir a que en nuestros aviones se identifiquen a los culpables y
y ya no ser cómplices de esta cadena de abusos de derechos humanos. Y bueno, en rapidísimo, como les mencionaba al principio, nosotros estamos muy conscientes que no somos expertos en todas las problemáticas sociales y ambientales del planeta, pero es a través de alianzas con actores expertos del tercer sector, también gobierno, que estamos desarrollando las estrategias y las acciones para realmente tener un impacto a largo plazo y realmente contribuir a la Agenda 2030. Muchísimas gracias, la verdad es de que es un gran ejemplo y por eso lo queríamos presentar, Adri, porque vemos un gran valor en que a veces en la cadena de valor, lo que habíamos platicado, no nos damos cuenta que podemos ser partícipes de un abuso de derechos humanos y creo que es el mejor ejemplo que habíamos podido encontrar. Adri, te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy y espero que a todas las personas conectadas pues, les pueda servir también ver este foco. Perdón, Liz, a mí también me gustaría reconocer públicamente a Aeroméxico, a Adri, a Rodrigo, porque sin duda este trabajo que están haciendo pues ya es fundamentado con la razón de ser de la naturaleza de la empresa, pero la alineación tan oportuna y eficaz que han hecho en los últimos meses con la nueva agenda, pues los están llevando a ser pioneros en la implementación al respecto, ¿no? Y esto pues nos da una plataforma para entender cómo hay que actuar, ya que actuar hoy, con lo que ya tenemos, alineándolo, ¿no? Y seguramente será muy similar el caso que conoceremos a continuación de Banamex. Entonces, pues vamos directamente. Maritere, está abierto tu micrófono y será todo un placer escuchar lo que nos quieras compartir esta mañana. Perfecto, gracias. Hola, buenos días. Yo soy Maritere Chavira, estoy en el área de compromiso social de Banamex. Y bueno, la verdad, yo sí me fui directo al grano. Nosotros dentro del área de compromiso social tenemos 6 departamentos que tenemos dentro de ellos 3 fomentos y el área de sustentabilidad, de voluntariado y de educación financiera. Y bueno, desde el departamento que yo llevo, que es gobierno corporativo, es donde informamos mediante el reporte anual todo lo que se hace dentro de compromiso y dentro de la institución respecto a varios temas, y uno de estos es derechos humanos. Si quieren, vamos a la siguiente. Para Banamex, pues es obviamente más que fundamental seguir los principios de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Organización del Trabajo y los principios del Pacto Mundial. Como ustedes saben, Banamex es parte de Citi y esto es no nada más a nivel México, sino estos principios se siguen a nivel mundial y se ven reflejados tanto en nuestras políticas, en nuestras acciones y principalmente en nuestro código de conducta, que es la herramienta de trabajo con la que pues Banamex y Citi y Banamex dirigen pues sus operaciones, ¿no? Y en la que nos basamos todos en el día a día para cuidar pues estos derechos que, como bien dijo Marco al principio, pues son intrínsecos, ¿no? Y Banamex lo tiene claro y de ahí partimos con todo lo que hacemos. La siguiente, por favor. Entonces, nada más para platicarles un poco de qué es lo que hace Banamex respecto a los derechos humanos. Lo traté de dividir como nuestros principales grupos de interés. Partiendo de los colaboradores, ¿no? Los colaboradores, además de que cuentan con capacitaciones todos los años respecto al código de ética, que es donde ustedes van a encontrar la declaración que hacemos hacia los derechos humanos. Tenemos aproximadamente entre el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, Banamex invirtió 28,000 horas de capacitación en temas de conducta, del código de conducta y de los derechos humanos. Estas capacitaciones lo que invita al colaborador es a sentir, pues, a tener las herramientas que le permitan como no solamente saber cómo actuar, sino también tener la facilidad de reportar algo que no le parece correcto o que
considera inadecuado, tanto en temas internos, o sea, como sentirse, no sé, no a gusto en la empresa o en temas que está viendo, como en operaciones con el cliente y demás. Y para esto existe la línea de ética, que es un área que trata todos esos temas de manera confidencial. Existe un buzón que se llama el Mira, internamente, donde tú puedes reportar tus quejas de manera anónima o de manera confidencial, o puedes declarar tu nombre, y todo esto se trata sin represalias y buscando siempre basarnos en todos estos principios que manejamos, ¿no? Entonces, estas herramientas son promovidas a todos los colaboradores en todos los niveles, y ha sido pues algo que la verdad ha funcionado muy bien y ha permitido pues tener ese acercamiento con los colaboradores, ¿no? Al día a día. En el tema de proveedores, bueno, y que creo que esto es muy, o sea, bueno, va muy relacionado a lo que platicaba Elizabeth en el tema de la cadena, que pues donde nosotros pues somos parte importante para Banamex. Pues una de las soluciones que ha encontrado para poder mejorar la cadena de valor es que a nuestros proveedores, además de que cualquier proveedor que es parte de Banamex tiene que conocer los estándares de Citi y conocer las políticas de selección que obviamente cuidan estos principios de derechos humanos, también se hace un cuestionario donde se revisan y se verifican pues que los proveedores no incurran en prácticas contrarias a los derechos humanos, ¿no? Trata de personas, trabajo infantil, o sea, esa es la manera en que hemos como tratado de mejorar nuestra participación dentro de esta cadena de valor, donde Banamex actualmente cuenta con más de 6,400 proveedores que pues son de todos los tamaños, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido pues mejorar mucho en ese sentido. Y el área de sustentabilidad se encarga de tener este acercamiento con los proveedores que ya realizaron el cuestionario para conocer un poco más de estos resultados, ¿no? Asimismo, en la parte de clientes, lo que más promovemos obviamente para los clientes es la integridad y la transparencia, ¿no? Que el cliente sepa que su información está resguardada, que eso pues también obviamente está dentro de una política pues rigurosa, no nada más para Banamex, digo, es parte de la industria. Nosotros tenemos que cuidar mucho la información de nuestros clientes y a la vez tenemos que ser transparentes con ellos, ¿no? Y esto pues nos ayuda a ser claros en lo que ofrecemos y en lo que ellos van a obtener. Asimismo, los clientes, o sea, obviamente para proteger a los clientes que ya son clientes y demás, se hace que también es parte de nuestras políticas, el conocer a nuestros clientes, ¿no? El Know Your Customer, que es una herramienta también importante para nosotros, nos permite conocerlos, y este también se rige bajo una política que es la política de riesgo, bueno, es la política de riesgo ambiental y social. Esta política también, para cualquier cliente de Banamex cualquier nuevo cliente, tiene que contestar a un cuestionario donde también volvemos a hacer hincapié en estos temas: si afectan el ambiente, si afectan a los derechos humanos, si afectan los temas sociales, el desarrollo, en donde operan, las comunidades a las que pueden llegar a afectar. Y obviamente, conforme depende del proyecto al que vamos a apoyar o no, esta pues es más riguroso el cuestionario y se investiga más y demás, pero sí tenemos también eso dentro de nuestras políticas con los clientes para poder conocerlos y volver a cuidar esta parte, ¿no? Y bueno, y ya en el tema de comunidad y grupos de interés, pues vuelvo a mencionar y pareciera que repito mucho, pero es que todo se basa en nuestro código de conducta, ¿no? Y si lo ven en la última página, ya puse las ligas donde ustedes pueden accesarlo.
pero obviamente estas políticas pues incluyen todas las normas, ¿no? Que nosotros como industria tenemos que cumplir, pero que además como empresa pues promovemos, ¿no? Porque pues para nosotros es importante todos estos temas, porque tenemos claro, y sobre todo en esta área, ¿no?, de compromiso, que somos el área que representa el compromiso que Banamex tiene con México, de ser parte para mejorar este país, ¿no? Entonces, pues los derechos humanos es algo que es muy importante, y como industria y como sector, pues apoyamos y buscamos también pues tener, como les digo, en este tema de cadena, en la parte de la cadena de valor, pues tener pláticas y tener una retroalimentación con nuestros proveedores, con nuestros clientes, y conocer pues qué está pasando, ¿no? Y cómo lo están haciendo, y cómo nosotros podemos cuidar para que las cosas o los productos que nosotros otorgamos pues lleguen a buenas manos, ¿no? Entonces, bueno, les dejo estas ligas. Cualquier duda o comentario que tengan, pues más que bienvenido, y pues muchas gracias a Pacto Mundial por permitirnos presentar esto, y cualquier duda que tengan, pues aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritere. Gracias también por compartirnos la fuente. Sin duda puede complementar bastante la información. Y como esperábamos al presentarlos, ¿no? La labor que ustedes hacen específicamente con la cadena de valor tan importante que tienen a nivel nacional, pues sí presenta una plataforma pues importante, ¿no? Como un marco nacional para conocerlo. Entonces, pues vamos a proseguir con las preguntas, ¿no? Si tuvieran algún comentario, algo incluso que integrar o que agregar al respecto, pues adelante. Aquí hay una pregunta que por parte de Evelyn. Nos pregunta si de igual manera, como en el caso bancario o de aerolínea, existe también algún caso de éxito en el tema de derechos humanos que se pueda resaltar, pero ahora en el sector de telecomunicaciones. Entonces, está el caso de Telefónica, que formó parte del Board en México. Es una empresa a nivel global comprometida con el Pacto Mundial. En México no es la excepción, pero pues veremos un ejemplo global. Entonces, Liz, por favor. Con mucho gusto les comparto. Esto lo escuché de viva voz de ellos. Hace tiempo están trabajando en Sudamérica y me parece que, sin mal no recuerdo, es Uruguay. Tienen un proyecto interesante donde a través de todas las personas que tienen Telefónica como para su teléfono celular, pues, tienen toda una aplicación desarrollada para tomar fotografías o incluso denunciar cuando encuentran niños trabajando en calle. Entonces ellos, a través de toda una aplicación y trabajando con fundaciones de dichos países, están promoviendo la inserción de estos niños a la escuela, y no solamente es denunciar que están trabajando en las calles, sino que también a su vez están utilizando su plataforma para conectarse con otras organizaciones de la sociedad civil y trabajar y investigar, ¿no? O sea, ¿por qué este niño está en la calle trabajando? Y entonces se hace toda una investigación sobre cuál es la situación, si es por parte de empleo, si el niño es a lo mejor víctima de forzoso infantil y demás. Y entonces no conozco el proyecto de manera profunda, pero bueno, es un caso de éxito. Creo, si mal no recuerdo, lo pueden encontrar como ProNiño Uruguay, de Fundación Telefónica. Van a encontrar el caso en internet. Les vale la pena que lo investiguen y que lo lean, porque es un proyecto que han hecho junto con organizaciones de la sociedad civil y también con UNICEF y con gobierno. Están trabajando en este proyecto. Aeroméxico, Telefónica en México es también firmante, además de Pacto Mundial, de otras iniciativas de Global Compact, de nuestra misma red de pacto. Por ejemplo, ellos firmaron los derechos del niño y principios empresariales. ¿Qué es esto? Es un decálogo en el cual se basa, nosotros entendemos los derechos humanos como un catálogo universal del cual pueden surgir a manera de vertientes otros documentos más especializados, como derechos del niño o derechos empresariales. Entonces, nosotros junto con UNICEF, el Pacto Mundial de UNICEF, desarrollamos un decálogo, 10 principios empresariales con derechos del niño. Específicamente, cuál es el rol de la empresa, no solamente con el trabajo infantil, no solamente con
el impacto en la cadena de valor, sino también reconociendo, por ejemplo, la responsabilidad que tienen las empresas con un marketing familiarmente responsable, o también las condiciones laborales de los empleados para que puedan también responder a sus otros roles de vida como padres de familia, o la facilitación de la educación a través de las oportunidades, a través de los mismos elementos que se le ofrecen a los trabajadores. También está los principios de la mujer, los principios de empoderamiento de la mujer, que también surgen de esta Declaración Universal. Entonces, hay otra pregunta. ¿Cómo han enfrentado estas empresas la entrada en vigor del sistema penal acusatorio con respecto a la violación de derechos humanos con las víctimas del delito? No sé, Adri o Maritere, si quisieran contestar, voy a repetir la pregunta. ¿Cómo han enfrentado, ya sea Banamex o ya sea Aeroméxico, la entrada en vigor aquí en México del sistema penal acusatorio con respecto a la violación de derechos humanos en las víctimas del delito? Ya están abiertos sus micrófonos. No sé si tuvieran alguna información al respecto. Bueno, soy Marita de Banamex. Mira, la verdad, detalle de hecho, que yo conozca casos que nosotros tengamos respecto a derechos humanos, hasta el día de hoy no hemos tenido ningún caso. Entonces, la verdad, sí creo que lo más correcto es que te diga que no sé, no tengo información en este momento que les pueda dar certera sobre el tema. De mi parte igualito, no me atrevo a decir si sí o si no, pero podría averiguarlo, y encantado, si nos da el contacto, le podemos dar una respuesta sobre esto. Yo creo que sería muy, muy oportuno si Leobardo, quien realizó esta pregunta, nos puedes compartir tu punto de contacto. Ahora lo difundimos para que no solamente estas dos empresas, sino cualquier otra que esté escuchando el webinar en vivo o lo escuche en alguna de nuestras retransmisiones en el canal de YouTube, pues poderle compartir y poder contestar a esta pregunta, que creo que nos resalta y pone el dedo sobre la mira en una realidad mexicana pues muy, muy importante. Entonces, pues si hubiera más preguntas, estamos disponibles, quedan todavía unos escasos minutos. Sin embargo, aprovechamos para el correo. Gracias, Lobardos. l.morelos@servicioslegales.com servicioslegales.com. Igual, Leobardo, nosotros enviaremos tu correo directamente a los correos de Maritere y de Adri. Muchísimas gracias, Leobardo. Uh-huh. Entonces, como ustedes saben, el mes pasado llevamos a cabo el encuentro anual, la cumbre de participantes de Pacto Mundial aquí en México. Convocamos a más de 100 empresarios. ¿Para qué? Para no solamente hablar de la Agenda 2030, sino para realizar un documento que sirva como consulta, que sirva como punto de referencia para crear indicadores aquí en México de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya estamos trabajando en la edición, en el diseño, en la integración de la información. Les puedo adelantar, está quedando un contenido muy interesante, revelador, que no solamente para México, ni siquiera para la región de la TAM, sino para el planeta entero será un punto de referencia. Esto lo vamos a presentar el jueves 6 de octubre del 2016 en Naciones Unidas, aquí en la Ciudad de México, en Montes Urales. Están viendo en la presentación la invitación. Más adelante van a recibir más información al respecto. Aquí también está el calendario de actividades. Ya estamos en agosto. Este calendario obviamente se va actualizando poco a poco, ¿no? Es lo más apegado a la realidad. Ahorita pueden ver que estamos aquí en la reunión, en el webinar de derechos humanos. La próxima semana podrán conocer el boletín de la red. Tendremos un taller con el Centro Arce de la Universidad de Anáhuac y pues estaremos presentando diferentes webinars. Adelanto para decirles que el martes 30, aquí esto se movió del lunes 29 al martes 30, vamos a lanzar el índice de paz. Existe el Instituto Global de Economía y Paz, que presenta un índice de cómo estamos en paz. Aquí en México lo presentaron hace unos meses, pero ahora lo vamos a conocer, el índice global, y sobre todo ver cómo México, qué papel juega México para alcanzarlo. Entonces va a ser un panel en donde van a haber diferentes actores de diferentes sectores, el sector privado,
que va a ser una empresa que forma parte del Pacto Mundial, que firmó Business for Peace. Va a haber academia con la universidad, va a haber sociedad civil, va a haber gobierno con una agencia de Naciones Unidas, presentando de diferentes sectores cómo podemos construir paz. Y así, cada semana les estaremos ofreciendo contenido que esperamos que sea de valor. Cuando reciban la encuesta de retroalimentación, díganos si ustedes pueden implementar esto en sus empresas, que esa es la razón de ser del Pacto Mundial. Lograr una economía global y sostenible a través de prácticas locales, es decir, aquí en México. Ven en esta diapositiva, nosotros estamos ubicados en la Ciudad de México, en Tecamachalco, estas son nuestras oficinas, esta es la página en México de Pacto Mundial, aquí pueden ver nuestro calendario, pueden ver nuestras diferentes actividades, nuestro Twitter, les agradecemos mucho si después de este webinar quisieran compartir a manera de síntesis alguna idea que les haya llamado la atención, si nos citan @pactomundialmex, así vamos trabajando más como red. Están mis datos como coordinador, con mi correo e incluso mi Twitter, y también está el de Elizabeth Hernández, también su correo. Ella está para acompañarlos en sus procesos administrativos en el Pacto Mundial, con su COP, igual si quisieran más adhesiones. No están aquí los datos de Pamela, pero pues ella es quien hace posible tanto la gestión de este webinar, la administración, la invitación y los diseños, que semana con semana nos va actualizando los diseños. Agradecemos a Cerna, que está presente aquí en nuestra Agencia de Relaciones Públicas, y pues quedamos a sus órdenes. Esperamos revisen las encuestas de retroalimentación, y a los más de 80 asistentes que tuvimos en línea, pues les agradecemos el tiempo. Que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias, Adri. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. No, hombre, quedamos a sus órdenes. Que tengan buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.